Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo en este podcast de Tal para Cual. Vamos a hablar un poquito cómo se acercan ya las Navidades, el fin de año, cómo cada familia y cada persona lo vive. En nuestro caso, pues estoy acompañada de Katy, que también nos contará un poquito cómo pasa ella y cómo empieza ella las Navidades. Hola, Katy, ¿qué tal? Hola Mónica, bien, bien. Un Como micrófono. aquí está, aquí Ah. lo tengo, lo tengo. Muy bien con el corre-corre, pienso como todos, de la Navidad, del trabajo, sobre todo yo que trabajo con público, eh, de viendo también el corre-corre de los clientes, pero muy Ya. bien, un gusto de estar una vez más aquí compartiendo con todos nuestros amigos y contigo, por supuesto. Sí, para mí también es un gusto. Son los momentos que compartimos un poco más estrechamente cuando hacemos nuestro podcast. Y en este caso, pues yo tengo una curiosidad. En mi caso, yo tenía un árbol de Navidad que lo tuve por 10 años. Llegó un momento que mi hija me dijo que no quería más el árbol en la casa. Ya no hay niños también. Y me dijo que no y lo he tirado. No soy una persona de que cambie las cosas muy seguido, pero sí que veo que hay gente que a lo mejor el árbol lo tiene 2 años, 3 años y lo cambia, porque a lo mejor tenía un verde y lo cambia por un blanco. O los adornos. Los adornos puede ser que sí, Katy. ¿Tú qué opinas? A ver, yo tampoco nunca he sido de cambiar mucho, siempre he sido más como, bueno, también porque así lo viví también en mi familia, en Ecuador. Sí, Tampoco es que teníamos los medios para cada año estar cambiando o comprando. ya. Entonces, en mi familia siempre se guardaban. Una vez pasada la Navidad, tú guardabas todo, la decoración, lo guardabas y para reutilizarla al año siguiente. Las luces las volvías a comprar solamente si se dañaban, si se Ujú. quemaban. Y bueno, o al menos que hubiera una corona, porque a veces las cambiaban el sistema de las coronas o un poco más modernas y se podía comprar. Pero por lo general siempre he sido, incluso hasta en la actualidad, de tener la misma decoración todos los años. A lo mejor una guirnalda, si se cambia o si los colores cambian mucho, pues agregar un poco más de color, pero nunca de cambiar completamente cada año la decoración. Tú me estabas comentando que actualmente hasta la decoración ha cambiado, que has visto que Sí, hay, vamos a decir, los teleféricos para que sí, nos entiendan exacto. mejor. Em, Como sabes que trabajo de cara al público, Ujú. pues lastimosamente eso también hace que uno como que cambie el concepto de la Navidad. Sí, Cuando tienes tus hijos que están pequeños y todavía creen y están en la ilusión de la Navidad, uno como que tiene más emoción, más ganas de decorar, de festejar, de que Papá Noel llegue y que ellos estén contentos con sus juguetes o con sus cosas. Pero ya una vez que crecen y que los hijos incluso, bueno, pasan la Navidad, los míos siempre, hasta el último, ya grandes, igual, sabían que la Navidad era para la familia y lo siguen ok. sabiendo. Claro que cuando ya tus hijos tienen pareja, ya estás obligado un poco, no estás obligado, no es normal que ellos empiecen también a celebrar un poco con la familia de sus parejas, entonces ya uno tiene que hacer un poco Como concesión, que se disminuye un poquito la cambiar, familia a o veces, ¿no? ya no lo celebras verdaderamente 24 o 25, sino 2 días después o un par de... Lo importante es que toda la familia pueda estar junta. Oye, a veces no, a veces no. Sí, Pero sí es verdad que la Navidad, a mi concepto, se ha vuelto como muy comercial. Muy comercial. Ya no tiene el mismo concepto de la Navidad que antes, sí, ¿no? Y esa sensación como te de... decía, incluso la decoración ya Ujú. no es pensando en, como siempre lo hacíamos, en el nacimiento de Jesús, como Sí, del punto de vista religioso sí, de la familia, sino ya se hace más bien pensando en lujo, ya. en innovar, en tener las bolas las más modernas y en este caso pues como yo trabajo en el comercio, en el detalle, Ujú. pues sí, ahora hasta las bolas de Navidad, que son bolas, en principio ya no son bolas, Ah, ya no son no, bolas. ¿Qué son son? frutas,
Ah, son incluso ostras, ¿en en serio? forma de ostra, en forma Pasaron, en vez de bolas, pasaron a ser figuras. exacto, frutas de, ¿cómo se dice? De mar, eh, gambas, platos, botas. Ahora sí son las bolas de Navidad. Ah, pues mira, Símbolos. símbolos. Como te digo, ¿no? Yo ya he dejado desde hace más o menos 2 años de poner el árbol. A mí me hace ilusión tener cositas de Navidad, pues ya no hay niños pequeños en casa. Sin embargo, mi hija mayor, ella lo hace su árbol, su nacimiento, hace tal cual mi madre hacía, porque mi madre ponía un espejito, no sé si te recuerdes, en relación al nacimiento del niño Jesús, que las vaquitas, que los Ujú, corderos, ujú. que todo eso, la granjita, el agua, pues ella lo hace todo y pone todos los animalitos y toda la casita para el nacimiento del niño Jesús. Ella lo hace, por ejemplo, ella lo hace, arma todo con sus niños. Es ilusión para ella armar con toda la Ujú. familia y todos lo organizan. En mi caso, yo recuerdo que no, casi siempre lo hacía yo sola. Ah, el árbol, nunca puse nacimiento, la verdad, solo un árbol con la decoración y eso, y ya está, pero lo hacía sola. ¿Tú cómo lo Yo hacías, también. Kat? O sea, cuando los niños están pequeñitos, sí, ya sabes, la bola. Dice, mamá, mamá, yo te pongo la bola. Cuando están pequeños, los niños siempre son muy colaboradores, ¿no? Pero a medida que van creciendo, ya les aburre, ya prefieren otras cosas, ya no quieren hacer el árbol contigo. Luego he tenido la mala suerte de que he tenido parejas que no les hacía mucha ilusión. Ok. Entonces ya al final casi siempre me encontraba yo sola decorando mi casa. Mi hija sí a veces me decía, venga mamá, yo te ayudo. Pero yo creo que mis hijos más lo hacían por pena, De porque me verte sola veían ahí la tristeza trabajando. y al final ni me ayudaban, pero no, ya. Pero bueno, a mí después ya me daba gusto de ver. Después ya sí les da gusto ver la casa Sí, decorada y eso ya están, pero tiene el no muy ambiente participativos. navideño. Ajá, Ujú. no, ya cuando grandes ya no muy participativos, no. Y la cena y el regalito de Navidad, ¿cómo lo suelen hacer? ¿Lo siguen acostumbrando como en Ecuador, que a lo mejor se cena y luego a las 12 se abren los regalitos? ¿Lo sigues haciendo así? Cuando mis hijos eran pequeños siempre lo hice así, hasta que fueron a la escuela, mientras pude también lo seguía haciendo porque mis hijos creyeron en Papá Noel. Sí. Sí, mis hijos Ah, pues creían en mira. Papá Noel. Cuando me les robaron la ilusión fue cuando, cuando ya fueron a la escuela. Ok. Sí, ya que tuve que aceptar, porque llegó, y un día llegaron a casa y me dijeron, mamá, ya sabemos que Papá Noel No eres tú. existe. Entonces ahí ya yo me puse más triste, me puse a llorar, no, sí existe. Y ellos me decían, no, mamá, ya sabemos que no existe. Oh, les quitaron la ilusión. Ya, pero siempre ya grandes, ya lo que hacemos es el sorteo Ya. para que todo el mundo, por cuestión económica también, porque así te evitas de dar regalo a todos los presentes y Ya. no todos estamos en la misma situación Sí, económica así es. para. Entonces hacemos un sorteo y hacemos el amigo secreto, o sea, cada uno Ah, tiene que darle un regalo, así todo el mundo tiene su regalo, un regalo, ok. nadie se queda sin Pero el regalo. 24 hacen eso. Si podemos hacerlo el 24 lo hacemos el Mm. 24, si no el 25. Pero con mis hijos sí, esperábamos a las 12 de la noche que pasara Papá Noel. Yo los mandaba a dormir, bravísimos porque no querían dormir, pero yo los mandaba a dormir y los despertaba a la medianoche. Ya pasó Papá Noel, bravísimos, Oh, lo vimos pobre. pasar, mamá. Y abrían su regalo y luego cenábamos. Siempre lo hice así, cenábamos a las 12 de la noche, como siempre se ha Sí, hecho en en Ecuador. Ecuador ha sido Mm, así siempre. Nosotros nos moríamos del hambre, pero no, mientras no mm, se abran esos regalos no se podía comer. Sí, en Ecuador, yo pienso que lo mío fue un poquito diferente. Los niños sabían que el papá, mamá Noel era la mamá y hacíamos como tú, el regalo y la cena. Pero cuando ya estuvimos por acá, fue ya diferente y cada vez ha ido cambiando un poquito la cosa hasta que hemos llegado que el 24 es solo los niños y el amigo secreto es solo para los mm, adultos ujú. y lo Sí. celebramos en otra Ujú. fecha. Sí, Lo nosotros hacemos también. así. Nosotros lo hacemos ¿Mm? cuando podemos, cuando todos, Exacto. porque ya cada uno de mis hijos tiene su pareja también. Mm. Entonces, pues hay que organizarse
y también la pareja mía y la familia de la pareja mía. Ya. Entonces, pero siempre tenemos un día que cenamos juntos, abrimos nuestros regalos y lo seguimos haciendo. Mientras se pueda, lo seguimos Sí, haciendo. es algo tan bonito el compartir con familia. En mi caso tengo nietos, tengo 3 nietos, que como tú dices, ya pues mis hijos se han casado, tienen sus parejas o tienen sus hijos. Y suele pasar que hay que dividirse. No podemos pasar todos juntos. Sí, Hubo un solo año que hubo la casualidad de que podamos estar todos juntos, pero no todos los años porque eh, también hay que coger un avión. Los aviones en esta fecha, los vuelos son súper caros. carísimo, sí. Entonces, siempre hay uno que se queda o sin la Navidad o sin el 31, Ujú. pues nos partimos en dos para las 2 fechas. Y lo triste aquí es, Katy, que hablamos de las familias, ¿no? Donde hay una familia y una estructura y todo, pero ¿no te hace pensar la gente, en cambio, que está en la calle, los mendigos, la gente, los drogadictos, que quizás lo pasan esos días mal? Mira, te voy a contar algo. Vi un reportaje que me impactó un poco y eso me hizo pensar un poquito diferente de ciertas cosas que yo las tenía mal, puedo decir, porque yo consideraba que los drogadictos o los alcohólicos son porque ellos pues se meten en ese mundo y no tienen la fuerza de voluntad para salir. Ujú, Es un programa que da el RST, no, ujú. sí, ¿no? Sí, RTS, es sí el lo vi. canal RTS. ¿Sí lo viste? Creo que estás hablando de la señora y su hija. No, No. Es un capítulo que dan en Tataki, un programa que sale de RTS y lo pasan por YouTube. ya. Y este muchacho fue a un centro vamos a decir, a un centro donde va la gente y se pincha y todo eso. Entonces ahí yo vi que ahí hay gente que pues les acoge, les ayuda, les escucha. Y muchos de esas personas, como ya estamos entrando a la Navidad, el reportero le preguntó, le dijo, ¿y tú por qué actualmente estás aquí? Resulta que había un señor que era casado y porque se metió en la drogadicción, perdió su familia y ahora pues estaba en la calle. Y contestó, mira, yo qué más quisiera tener mi Navidad con mi familia, pero la he perdido y ahora estoy en la calle. Paso la Navidad en la calle, a lo mejor paso mal. Yo sé que nosotros también, pues son seres humanos, ¿no? Sienten. Pero la mirada nuestra desde la parte de afuera no es capaz de ver que detrás de esa persona había algo. Había una familia, había un hogar, había una Navidad que pasaba con sus hijos. Él mismo decía que actualmente si le ven en la calle porque ellos piden para poder pincharse, la gente les mira mal, les insulta, escoria de la ciudad y cosas así. Y eso pues al final les afecta. Que ellos no hacen daño, y es verdad. Yo he visto en la Ripon, Ujú. jamás a mí, es que se acercan a pedirte y ya está. Y es triste ver estas situaciones que nosotros que venimos de Latinoamérica, pues me hizo pensar mucho eso. Allá vemos niños en la calle. ¿M? No solamente están los vagabundos, están también niños que quizás no tienen padres o quizás sus padres, pues como digo, son alcohólicos o Ujú. cosas así. Al final, pues hay las dos caras de la moneda. ¿Tú qué piensas, Katy? No solo eso, a mí me suele suceder mucho, bueno, lo de los niños y lo de la pobreza. em, Cuando uno viene de allí, Ujú. yo puedo decirte que yo personalmente yo sé lo que es. Ya, Eh, Igual cuando eres niño, la ilusión no la pierdes, a pesar de que ya hayas pasado 3 o 4 años que el Papá Noel nunca llegó a tu casa.
al año después vuelves a creer que a lo mejor este año sí va a venir. Mientras eres niño sigues teniendo siempre la ilusión. Entonces, si te hablo como uno de esos niños que a lo mejor ni siquiera tiene para celebrar Navidad, que yo sé lo que es, Ya, te digo que a pesar de todo eso, yo no sé cómo uno en el lugar del niño, pero uno consigue igual estar bien, ser feliz, incluso jugar, incluso estar feliz viendo a los otros niños con sus juguetes, juguetes que tú no has tenido, o sea, ¿no jugar. sentías tristeza de ver No, eso? ¿No? no, yo no sé por qué siempre me invadía el espíritu de la fiesta, de la Ok, Navidad, de el olor a la pólvora y ya, ya, ya. los petardos que se echan en Navidad y el escuchar la radio, porque sabes que en ese momento todo cambia en Ujú. el país. Aunque económicamente tú sepas dónde estás, económicamente sepas que tu día va a ser un poco como todos los días, pero el ambiente cambia Sí, y eso ya te llena. ok. No sé cómo explicarte. Sí, Eso sí, ya sí. como niño Yo te pienso llena. que como niño Sientes la bloqueas fiesta. esa parte Sientes y las vives y fiestas, el aire disfrutas y de ya está. fiesta, Ah, ok. en la tele también lo escuchas, la gente por fuera. Entonces, eh, uno vive como de la ilusión de los demás y del festejo de los demás cuando uno está allí. Ya. Claro que ya después cuando eres grande te das Mm, cuenta de lo que has vivido, de lo que ha pasado, pero aún así, mm, uno consigue como ser feliz, ¿no? ya. A pesar de esa situación. Pero Ujú. a mí lo que me sucede, más bien, sobre todo porque sé que siendo niño eres pobre, ok, y es un problema, más tristeza me da los niños que están en los hospitales. Ok, ves, es la Las otra cara de la familias que moneda. tienen que pasar Navidad en un hospital, Ujú. acompañando a su hijo, a su padre o a su familiar que está, no sabemos en qué situación, sabes, de esperanza de vida. Eso me da mucha más tristeza. Uf. Eso me da mucha más tristeza. Pues Porque sí, son mira, cosas que no tienen solución. mira. Porque el drogadicto en sí, aunque él no lo quiera, la solución la tiene en sus manos. Hay gente allí o es una cuestión medical o sí, pero la persona que está condenada Ya, a ya la te entiendo a muerte la o a una muerte. enfermedad Ujú. y ya no tiene nada que hacer. Y siempre me sucede que pienso en esa gente. Siempre me sucede que llega Navidad y me pongo, Mm, intento ponerme en los zapatos de esa gente que está en el hospital ujú. y que a lo mejor ya no tiene nada que Sí, hacer. mira, hemos dado pues dos partes difíciles Mm. de la humanidad, ¿no? Sí, Y que quizás eso sí como me tú pasa. Eso dices, me pasa todos los ah, años. sí, mira. Todos los años. Y es lo único que sí, en lo que me concentro en pedirle a Dios, a la vida o a quien, ya sabes, porque todo Ujú. depende de lo que creamos o en lo que no. Pucha, que eso tiene que ser súper, súper Duro, duro. duro, sí. Súper duro. Pues yo, mira, yo pasé por algo muy triste y puedo decir que eso en mi vida me marcó mucho. Justamente a fin de año, eh, para, para, para el 2 de, bueno, ya no era, fin de año pasamos toda la familia juntos, mis hermanos, te hablo en Ecuador, mis hermanos que estaban fuera de Ecuador habían venido a Quito y todos compartimos. Ese año fue impresionante. ¿Qué pasó? Que el 31 comimos, cenamos, pues a la hora 2 de la mañana, sí, cada uno para su casa. El 1 de enero recibimos una llamada de mi cuñado que nos dice que mi hermana se puso súper mal, estaba muy mal. Le llevaron al hospital y resulta que le dio peritonitis. Duró 4 días en el hospital y el 6 de enero, justamente Reyes, mi hermana falleció. Entonces, ¿sabes? Eso a mí, yo pienso, porque yo era muy, muy pegada a mi hermana. De hecho, ella me ayudó cuando mis hijos eran pequeñitos. Ellos iban de la escuela a la casa de ella. Ella les ayudaba a hacer los deberes y eso.
Entonces, fue algo que me causó tanto dolor que pienso que eso ahora es como un rechazo a diciembre. Mm, No, no, no tengo una gran felicidad hoy diciembre y aparte de eso, como veo que es tan comercial, digo, pero sí. no, o sea, no, no, está bien de reunirnos con la familia, pero para eso tenemos que reunirnos siempre, no esperar únicamente a Navidad. Darse regalos, ya nos damos por los cumpleaños, que es lo más importante. Entonces, eso me marcó a mí y ahora diciembre, sinceramente lo paso mal. No me gusta el mes de diciembre. Es un mes que me crea hasta angustia. Mm. No, a mí me sigue gustando mucho celebrar la Navidad y en todo caso a la medida que se pueda, con la mayor cantidad de familiares posible. Ujú. Lo que sí es que los que estamos fuera, por ejemplo, de nuestro país de origen, al principio nos cuesta porque tenemos que aprender a celebrarla con Sí. casi toda tu familia del otro lado del charco. Y sobre todo con costumbres diferentes, porque aquí en Europa la Navidad y el fin de año no se celebra como en nuestros países. Pero con el tiempo, cuando ya tú tienes tu propia familia, llegan tus hijos, ya vuelves como a recuperar, ¿no? Esa celebración entre familia y Ujú. todo, sobre todo por enseñarle también a tus hijos esa nuestra costumbre. Pero eso también son como procesos por los que tenemos que pasar, Sí, ¿no? nosotros que emigramos, pues Ujú. son procesos que al fin y al Doloroso, cabo sí, duele. claro, Sí, al fin y al cabo claro, duele. claro, porque lo celebras con gran parte importante también de tu familia que están del otro lado. Igual, y sobre todo porque aquí no es, sobre Ujú. todo el fin de año, no es tan alegre ni tan No. festejado como en nuestro país. Aquí no. Mismo la Navidad, quizás es la cena y poco más. Sí. Nosotros la cena y después nos quedamos Y la comida es a bailando. la hora normal, no es como Sí, allá. exacto. Es a las 8 de la noche, como muy tarde, Ujú. y a la medianoche ya todo el mundo se va a Se dormir. va, ya está. Lo que sí más se festeja es el fin de año, que la gente sale, pero de Ujú. fiesta. Los jóvenes vamos Con a su mejor decirlo, súper. traje, claro, salen a Sí, festejar y eso, y entre amigos, ¿no? sí, Ujú. pero no hay lo que nosotros tenemos, No, por ejemplo, en Ecuador, que los años viejos, que los sí, monigotes, y eso para nosotros es algo muy, muy cultural. Em, salir con los vecinos, quemar el monigote y compartir y tomarse una copita del puro, porque los vecinos a veces pues comparten sí, eso. ujú, Y tú pides siempre ese año, que el sí. año que viene Que vaya pues mejor o exacto. agradeces por todo lo que has Ujú. tenido. Sí, Y sí, tú sí. pides un deseo que quizás Ujú. muchos, hablábamos con otra persona que mucha gente quiere viajar, quiere salir. En Sí. nuestro país no es Ujú. fácil eso es muy difícil. Entonces piden eso al año que viene, pues poder irse de Ecuador a un país donde puedan tener mejor vida. Y sin embargo, para nosotros estamos acá y como acá es tan diferente, no se celebra de la misma manera, nos causa un poquito de tristeza esta Uy, sí, a situación, mí ¿ah? el fin El de año, 31 para es mí el duro. 31 es súper doloroso Ujú. siempre. Es inexplicable. Me entra una tristeza, una nostalgia. Siempre es una fecha que mientras más rápido pase para mí mejor, el treinta y Sí, uno. sí, sí, El 24 no, porque como te digo, ya al final uno llega como a llenarse de eso, ¿no? De tus hijos, de las ujú, familiares tu propia familia que ya has formado, entonces bien o mal, pues eso reconforta. Pero el 31 es una fecha para mí súper triste, que sí, mientras más rápido pase, mejor. E incluso ya no lo veo desde el punto de vista del festejo, sino más bien desde el deseo que al año siguiente todo vaya bien ya. y sobre todo mi familia, todo el mundo esté bien, todos mis seres queridos estén bien y es lo único que quiero, empezar un año bien y que todo Y que siga bien. todo siga Y bien. es lo Ujú. único que pienso, ¿no? Yo cada año para mí puede ser que me contente y me alegra tener a mi alrededor a mis tres hijos y a mis tres nietos. Mm, ¿Tú ves? Mis nietos con la alegría que ellos abren sus regalos, sí. siempre están con esa emoción, hacen la carta, que piden los regalos al Papá Noel y cosas. Entonces, eso sí que me llena.
pero detrás siempre hay una tristeza. En tu caso, pues, que dices, pues, en tu barrio no sabías tú, el regalo nunca te llegó. En Sí, mi cuando caso, en eras niña, cambio, sí. fue duro tener que esa Navidad saber que yo tenía que proveer eso a mis hijos. Y para mí era algo muy emotivo, porque decía, tienen que tener, tú sabes, en Ecuador, no sé si tú te acuerdes, pero es que las familias les dan una parada de ropa, Sí, el regalo. sí, Para la Navidad sí. es una parada de ropa con zapatos y con todo. Y luego el regalo, el muñeco, el juguete en general. Entonces eso, pues para mí, madre sola, decía, tienen que tener. Pues me esforzaba a trabajar, aunque cuando llegaba a la casa eran las 11 de la noche y había veces que comíamos lo que había, pero a ellos no les faltaba el regalo y su ropa. Sin embargo, ahora veo que es todo contrario. Mis nietos tienen de todo. Ellos hacen su lista, son muchos de una parte y de la otra. Pero eso me emociona y me da mucha felicidad saber que las cosas cambian y han Claro, ido claro. cambiando a Ujú, mejor. ujú. Y esperemos que pues el año que venga, que viene, como tú dices, sobre todo la gente intentemos ser más humanas porque se está perdiendo mucho eso. Mm, La empatía al prójimo se está perdiendo muchísimo, muchísimo. Ya la gente se ha vuelto tan egoísta que ve por ellos y los demás, pues da sí, igual. así es. Pues nada, con esto vamos a terminar este pequeñito podcast de La Navidad. Navidad. Ujú. Ujú. Por supuesto, deseándoles que pasen las Exacto. mejores Navidades del mundo, acompañado de todos sus familiares, de todos sus seres queridos, sobre todo mucha, mucha salud, ¿verdad? Sí. Salud, porque mientras tengamos salud, todo es posible, Ujú. y mucho amor. Bueno, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Chao.